Periodo inicial. Aquí nos hemos quedado, chicos. ¿Ok? Nosotros ya habíamos explicado qué características tenía la cultura andina o las sociedades andinas, ya las primeras, en este periodo inicial, que va desde el 2000 hasta el 800 a.C. ¿Qué características tenían? Miren, aquí está. Ya había cerámica, chicos, por eso que se llama periodo inicial, el inicio de la cerámica. Ahora sí, ahora ya encontramos cerámica, por eso que ya no se llama precerámico, no se llama periodo inicial. ¿Ok? Inicial. Pero ¿cómo era la cerámica? ¿Era una cerámica ya perfeccionada, Matías? Habían grandes, no sé, lanzones de cerámica, grandes objetos complejos, o era una cerámica de objetos simples. ¿Cómo era, Matías? De objetos simples. De objetos simples, ¿no? Y acá encontramos a Sechín, que es lo que debe de exponer Matías, ¿cierto? A Sechín, ¿no? Aquí encontramos una cerámica bastante elemental, miren, platos, ¿no? Platos, vasijas pequeñas, ¿no? Recién por acá encontramos una especie de ollas, pero sin asas, ¿no? No había asas, no había puentes, y miren los colores, ¿no? Casi no tenían colores, y solamente lo que tenían eran como una especie de rasgado a bajo relieve, rasgado a bajo relieve, ¿no? Y recién aquí, ¿no? Cuando desarrolla un poquito, empiezan a hacer ollas con ciertos colores, pero no todos. ¿Qué colores? El rojo, porque utilizaban la cochinilla. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la cochinilla? ¿No? En lo que yo me equivoqué fue en decir que aquí, en esta época, estaba la cultura Lima. Lima está más adelante. ¿Ya? Ahí me equivoqué. ¿Quién está aquí en este momento del inicio de la cerámica llamado periodo inicial? Está Sechín. ¿Ok? Ahora sí, Matías, ¿estás preparado para hablarnos de Sechín? ¿En dónde está ubicado este grupo de Sechín? ¿En dónde se desarrolló? ¿Sí? Todavía no, mis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ha sido programado hace 3 semanas, ¿cierto? La semana pasada no hubo clases porque ustedes estaban enfermos o estaban indispuestos. Entonces yo no tuve clases. Supuestamente la semana pasada les tocaba exponer. Y ahora no sé, ¿cuál es la razón por la cual no tienen su exposición? Evelyn, tú sí la tienes. A ti te toca el otro periodo, ¿no? El que está más adelante, ¿no? Después del periodo inicial viene el periodo del horizonte temprano. ¿Cierto? ¿Estás ubicada ahí? Tú, mi querida Evelyn. No, estoy bien, estoy hablando bien, a mí también se puede equivocar. ¿Ah? Claro, horizonte temprano, ¿no? A ti te toca el siguiente periodo, que es el horizonte temprano, donde ya se da una cerámica más evolucionada, más compleja, ¿no? Con mejores características, ¿no? Pero le tocaba a Matías la parte justamente inicial de la cerámica, donde él tenía que exponer a Sechín. Matías, dime por qué no has preparado tu exposición, que tiene 2 semanas de aviso. Ya sí, es que ya estaba terminado, ya está terminándose ya. O sea que ya estás listo para exponer ahorita. No todavía, ¿Por qué no estás listo? Quiero saber. porque todavía no está terminada. ¿Y por qué no está terminada? Esa exposición fue de hace 2 semanas, Matías. Has debido de exponerla hace 2 semanas. No 3, 2. Quiero saber por qué no está lista. Si ha debido de estar lista, a ver, ¿cuándo, para cuándo? Aquí está, aquí está. Mejor voy a señalar la... A ver, voy a señalar... ¿Cómo salgo de acá? Uh, ya, voy a disminuir esto.
Ya. Mm, ya. Acá está, ¿cierto? Dice, exposición, próxima clase. ¿Cuándo dije esto? Mira, el 31 de agosto. El 31 de agosto, Miss Carlita publicó que debían de exponer, ¿no? Y aquí está, Matías Sechin. Y además Miss Carlita mandó un audio. Entonces mi pregunta es, ¿no? ¿Qué pasó, Matías? Estamos 13 de septiembre. 13. O sea, has tenido 13 días para prepararte. Pues, supongamos que has estado enfermo en los primeros 7 días del mes. Ya, estuviste enfermo, ya te curaste, ya. 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 ¿Qué pasó con la exposición? ¿Tuviste 7 días más? Bueno, Matías, tú sabes que todo es una evaluación, hijo, ¿cierto? Que todo tiene una nota. Yo me voy a demorar en abrirla porque mi lectura es súper lenta. Ya, anda abriéndolo entonces, porque tenemos que avanzar. De repente nos alcanza el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí pertenece Sechin. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tenía Sechin? Sechin está entre esta etapa del 2000 a.C. en este periodo llamado periodo inicial, ¿no? Donde se presentan ya construcciones, siguen con las construcciones ceremoniales, por si acaso, siguen, ¿no? Nuestras primeras sociedades andinas, ¿ya? El hombre que inicia o forja nuestra cultura andina, lo primero que hace es continuar con las construcciones dedicadas a los dioses, porque una de las características de nuestra cultura es que era politeísta, ¿no? Politeísta. Entonces, ellos van a continuar con esa característica desde los rasgos de Cotocha, allá en Huánuco, desde los rasgos de Caral en la costa peruana, ¿no? Acá también, ¿no? En Sechin se van a dar construcciones dedicadas a los dioses. Mucha creencia religiosa, mucha rasgos de ceremonias, de sacrificios, características como que el líder, ¿no? Tiene que ver con lo religioso, el sacerdote era un líder, era el líder, ¿no? Entonces, acá en Sechin se dan estas características, ¿no? Con claridad. ¿Por qué? Porque él pertenece, el Sechin pertenece o lo han encajonado en el periodo inicial, ¿no? Porque recuerden ustedes que no es que los Sechin nos dejaron una carta diciendo, nosotros pertenecemos al periodo inicial, por si acaso, para cuando estudies, ¿no? No es así, ¿no? Es que los historiadores van buscando las características y lo van encajando, ¿no? No, Sechin pertenece a este, ¿no? Por sus años de antigüedad y por sus características. Entonces, Sechin pertenece al periodo inicial, ¿no? Donde se dan las construcciones ceremoniales y a la vez se da el desarrollo de los inicios de la cerámica, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir un rato antes que venga Isabel. ¿Quieres decir algo? No, vamos a proyectar algo de Sechin un ratito. No podemos pasar por alto, ¿no? Y tenemos que avanzar, pues ya no puedo yo esperar más tiempo del que ya esperé. Ya luego mandaré un audio con lo que respecta a Matías. Vamos a ver si es cierto lo de las características de la cultura Sechin. Ya, tenemos acá uno de 4 minutos. Vamos a ver otro. A ver, de 7 minutos. Vamos a ver este.
Dr. Peter Fuchs de la Universidad Libre de Berlín y Jorge Sánchez, miembro del Fondo Editorial para la Promoción de la Ciencia, la Cultura y la Educación, lograron registrar por primera vez en una sesión fotográfica nocturna detalles jamás captados de los grabados de los guerreros de la Gran Muralla del Templo de Sechín en Perú. Ojo, otra característica que ustedes deben tener presente, y me imagino que Evelyn también lo va a decir en los Chavín, ¿no? Es que ellos eran guerreros. Recuerden que el líder Chavín, igual que el líder Sechín, era un sacerdote guerrero. Ojo, era una persona que invocaba a los dioses, que representaba, era un hijo de un dios, era considerado hijo de un dios, y que a la vez era un guerrero. Ya, esa es una característica fundamental de nuestra cultura. Recuerden que el Inca era un guerrero y era considerado hijo del dios Sol, ¿no? Entonces, el Inca está pues más adelante, el Inca está en el año 1200, 1300, nosotros estamos ahorita ubicados en el 2000 antes de Cristo. ¿Ok? Estamos atrasito, a ver, busquemos bien, ¿no? La época de ya estamos, perdón, en el periodo inicial, ¿no? Estamos más adelante, pero todavía, miren, busquen la antigüedad. Matías, busca la antigüedad del periodo inicial. ¿De cuándo estamos hablando? En la ficha dice, periodo inicial, ¿de cuándo a cuándo corresponde? Creo que del 600, del 800. Del 2000 hasta el 800 antes de Cristo. Ahí está, ¿no? El periodo inicial, ¿cierto? Periodo inicial del 2000 hasta el 800 antes de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver. Este es el templo de los guerreros de Sechín, uno de los más importantes complejos arquitectónicos del antiguo Perú. Con 5 hectáreas de extensión, el recinto descubierto por el arqueólogo peruano Julio Cetello en 1937 se ubica en el pueblo de Casma, en la región de Ancash, a 8 horas por carretera de la capital del Perú. Esculpidas hace 4000 años, las estelas de Sechín no... Tiene razón, ¿no? Estamos en el año 2000 después de Cristo. Más los 2000 antes de Cristo, ¿hace cuántos años existió Sechín? Hace 4000. ¿Tiene lógica o no? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Nos encontramos en el año 2000 después de Cristo. Sechín fue desarrollado en el 2000 antes de Cristo. ¿Hace cuántos años? Hace 4000 años, ¿no? ¿En dónde, hijos? En Ancash. Si ustedes visitan Ancash, visiten, ¿no? Los restos arquitectónicos de Sechín. Y van a ver, miren, estos dibujos de guerreros con mazos, miren, con mazos. Ahí, ¿no? Siempre, ¿para qué quieres un mazo tú? Para pelear, ¿no es cierto? ¿O era la pose para que los dibujaran en la piedra? No, era para pelear. ¿Qué significa? Que eran guerreros, que era una sociedad guerrera. ¿Qué más? No solo constituyen la obra artística en piedra más enigmática y monumental de su tiempo en toda América, sino el inicio del arte escultórico como tal en todo el continente. Grabadas muchas de ellas en bloques de piedra de media tonelada, fueron levantadas 1000 años antes de que se construyese Chavín de Huántar, considerada hasta entonces la matriz de las culturas precolombinas en el Perú. El volumen de cada una de ellas tiene aproximadamente 1/3 del ancho de cada escultura, llegando a medir a algunas de ellas hasta 4 metros de altura, como la que aparece en esta escena. Todos los personajes tienen un particular sello estilístico iconográfico. Presentados de perfil, representan, según el Dr. Fuchs, sacerdotes o dignatarios de una élite de la región.
Visten taparrabos, cascos de forma trapezoidal con 3 recuadros grabados de cuyas cabezas nacen lo que aparenta ser una cabellera dividida en 3 gajos. El rostro de todos ellos es atravesado por una franja que induce a pensar en un grabado facial o en la atadura del casco que portan. Por la imagen de las piernas caminan en posición erguida, sosteniendo entre sus manos una suerte de arma o cetro de mando en forma de L que lleva incisa una franja diagonal con 2 o 3 recuadros. La pieza, en su parte inferior, tiene un acabado circular con 4 recuadros. Son 20 los dignatarios presentes en la muralla de 4 metros de alto que rodean toda la manzana del templo de Sechín, compuesta en total por 324 monolitos que se intercalan con litograbados que representan partes seccionadas de la anatomía del cuerpo humano, tal como cabezas, extremidades y órganos internos como el estómago o el corazón, graficados con un marcado realismo, demostrando de esta manera no solo el conocimiento sobre morfología orgánica, sino una espectacular pericia en el arte del petrograbado. La iconografía lítica de Sechín no presenta registros de contacto violento entre las imágenes de los personajes y los cuerpos y órganos seccionados que induzca a pensar de forma directa en la recreación de un rito sacrificial como en la iconografía moche. A modo de una gran marcha procesional, los guerreros parten desde la zona sur del recinto de un portal vigilado por 2 guerreros, dividiéndose luego en 2 grupos de 10, uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Respectivamente circulan por 4 calles de 51 metros de longitud para luego ingresar por el pórtico norte del edificio, donde son recibidos por 2 filas de escaleras que los dirigen hacia el interior del centro ceremonial. Delante de ellos aparecen estos estandartes ubicados en el pórtico de ingreso de la fachada norte, donde los personajes hacen su ingreso. ¿Qué impulsó a los Sechín a construir un lugar como este? ¿Fue un lugar de sacrificios, como afirman muchos arqueólogos, o solo fue un centro ceremonial que recrea simbólicamente un ritual sacrificial? Para los doctores Peter Fuchs, Renate Patschke y Jesús Briceño Rosario, arqueólogos investigadores sobre la cultura Sechín, el significado de los grabados correspondería a transmitir ciertos aspectos de la memoria cultural, tratando de establecer un ritual y canonizarlo a través del arte lítico. Un ritual recurrente, encabezado por dignatarios caminantes que parecen ser representativos de la élite de la región. De este modo, puede decirse que los motivos de las paredes de Cerro Sechín incluyen el autorretrato más temprano de una élite dominante en los Andes centrales para transmitir ciertos aspectos de la memoria cultural. Se trata de establecer un ritual y canonizarlo a través del arte. El gran templo de Sechín fue un espacio sagrado que tuvo una larga secuencia constructiva iniciada el segundo milenio antes de Cristo, hasta que en el año 1500 antes de nuestra era fue sepultado, hasta su descubrimiento en 1937 por el arqueólogo peruano Julio C. Tello. ¿No? ¿Qué les ha parecido? No, es una partecita nada más, ¿no? Qué pena que nos hemos perdido una exposición, me imagino, muy rica, ¿no? De Matías. Si bien es cierto, la cultura Sechín es antigua, es una de las primeras sociedades, o sea, no tienen grandes cuestiones como Caral. Caral es una sociedad que llegó a urbanizarse, chicos, ¿no? Tenía caminos, hizo una ciudadela. De repente, Sechín no logró dejarnos una ciudad construida, pero sí tiene restos arquitectónicos, tiene estos dibujos, ¿no? Que tienen 4 metros de altura.
¿no? De estos personajes que deben de haber sido autoridades. Entonces, los historiadores como Julio Cetello, y entre otros, ¿no? pueden haber sacado ciertos rasgos y la antigüedad, ¿no? Estos monolitos fueron hechos aproximadamente en el año 2000 a.C., ¿no? Y que lo que más resalta ahí es que era una sociedad guerrera, definitivamente. Era una sociedad guerrera porque el personaje está, como les digo yo, con una posición muy rígida, ¿no? Muy rígida, como está un soldado, ¿no? ¿Cómo está un soldado? ¿Un soldado está así? Un soldado está atento, siempre atento, cualquier cosa tiene que reaccionar. Entonces, tiene una posición rígida y además lleva un armamento, ¿cierto? Lleva un mazo, dice, ¿no? El dibujo, los historiadores lo interpretan como un arma. Entonces, definitivamente Sechín nos da muestras de su característica guerrera, principalmente, ¿no? Guerrera, y a la vez también se han encontrado, ¿no? construcciones ceremoniales, religiosas, sacerdotales, ¿ya? Eso se ha encontrado en Sechín, y bueno, restos de cerámica muy básica, ¿no? Muy elemental, ¿ok? Vamos a pasar ahora, ¿no? al siguiente periodo, ¿no? Porque termina el periodo inicial, ya, inicio de la cerámica, y pasamos al siguiente periodo, más adelantito ya estamos más adelantito, ¿no? Llamado, ¿cómo se llama este nuevo periodo, Evelyn? Donde se encuentra, donde se desarrolló la sociedad chavín. ¿Cómo se llama? Ya no se llama periodo inicial. ¿Cómo se llama? Temprano. ¿Precerámico? ¿Chavín será precerámico? ¿Cómo va a ser eso? Si Sechín ya es periodo inicial de la cerámica, ¿cómo Chavín va a retroceder en los años? ¿Cómo no entiendo? Si Chavín está más adelante que Sechín, no puede ser precerámico. Ya no es precerámico. ¿Cómo se llama el periodo donde se encuentra Chavín, Matías? Horizonte temprano. Horizonte temprano, ¿ok? Se llama horizonte temprano y lo vamos a ver acá. Bueno, en la siguiente sesión nos toca comunicación. Ahorita conversamos, ¿ya? Vamos a cerrar para volver a